De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final él se entregó. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hagamos una oración y comencemos nuestro culto familiar. Señor, te agradecemos porque nos das la bendición, Señor, de estar juntos nuevamente. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos des tu bendición, Señor, ahora que nos reunimos, algunos a la misma hora, Señor, otros quizá después, pero todos, Señor, reunidos para buscar, Señor, tu rostro, para conocer tu voluntad. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos guíes en este estudio y que tu palabra sea muy clara para nuestras vidas. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Lucas y estaremos leyendo el día de hoy el capítulo número 2. Para ahorrar un poco de tiempo quiero pedirles que ustedes lean en su casa el capítulo completo de Lucas 2 y yo les haré las preguntas que ustedes deberán responder allí en familia o en su grupo o individualmente como cada uno esté. Estas son las preguntas entonces de Lucas capítulo 2. ¿Cuál fue la razón para que José y María emprendieran el viaje? 2. ¿A qué ciudad se dirigían y por qué? 3. ¿Cuál fue la noticia de gran gozo que dio el ángel? 4. En el versículo 11 empieza diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. La pregunta es, ¿qué significa el os? Os ha nacido. 5. ¿Cuál es el mensaje de las huestes celestiales que tiene que ver con nosotros? 6. ¿Qué hacía María con todas estas cosas que nosotros debemos imitar? Y finalmente, 7. Enumera las expresiones de Simeón acerca de Jesús, en los versículos 29 al 35. Ok, entonces mis hermanos, les pido por favor que busquen estas respuestas para que este sea un tiempo de estudio bíblico y que podamos recordar y grabar un poco mejor estas cosas que menciona el capítulo número 2. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia, mis hermanos? Déjenme comentarles algo acerca de este capítulo al que le he intitulado Un mensaje celestial. Un mensaje celestial, es como yo he intitulado a este breve estudio. Podríamos, mis hermanos, resumir el mensaje celestial, según la lectura que hicimos, con dos expresiones. Primero, la del ángel, que dice así: les doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y la segunda, las huestes celestiales, que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto es literalmente lo que sería el mensaje celestial en este capítulo número 2, pero déjenme, mis hermanos, enfocarme en una idea solamente: buena voluntad para con los hombres. Ese era el mensaje celestial y yo quisiera a través de este capítulo comentarles tres ideas que tienen que ver con este mensaje celestial. La primera cosa que aprendemos o que nos enseña este mensaje celestial es que Dios nos ama. Por supuesto, eso no es nada nuevo, usted lo sabe perfectamente bien, pero este capítulo nos recuerda este asunto. El énfasis de todo el relato es el nacimiento del Señor Jesús. Dios se ha dado a conocer, mis hermanos, a todos a través de 4 formas en especial. Dicen los que han estudiado que Dios se revela a través de su revelación natural, es decir, de todas las cosas creadas, Dios se da a conocer. A través de esta creación tan fabulosa en la que vivimos, en la que podemos disfrutar el amor de Dios,
el Señor se ha dado a conocer, nos da a conocer su amor. También dicen los especialistas que Dios se ha dado a conocer también en una revelación especial, y esa revelación especial es su palabra, la Biblia. A través de ella conocemos mucho mejor a Dios y conocemos cuál es su mensaje, sus intenciones para nosotros, sus promesas, todo lo que tiene que ver con Dios lo podemos encontrar, en la palabra de Dios. Esta es la revelación especial. Desde mi perspectiva, creo que también el Señor se da a conocer a nosotros a través de su ayuda continua para con nosotros. Dios no es un Dios alejado de nosotros, es un Dios que interviene en nuestras vidas constantemente de una y de otra manera. Y me parece que Dios se da a conocer también en esas participaciones activas en nuestra vida, proveyéndonos para alguna necesidad, supliendo las cosas que nos faltan, sanando nuestras enfermedades, y Dios se da a conocer a través de eso. Pero la máxima de las revelaciones es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando entendemos cosas importantes que están en la Biblia, entonces podemos entender por qué el Señor Jesucristo es la máxima revelación. Nos permite conocer ampliamente a Dios Padre y nos permite conocerlo a Él. Dice Juan 3:16 que conocemos perfectamente bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este pasaje nos recuerda este hecho. El Señor vino a la tierra, se hizo hombre como nosotros y nos mostró de esa manera su inmenso amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ese versículo nos recuerda que la muerte del Señor nos recuerda cuánto nos ama. Su muerte en la cruz es la manifestación más grande de amor. Luego Romanos capítulo 8, versículo 32, dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos habría de dar con Él todas las cosas? Así que el amor de Dios se manifiesta también en las provisiones que Él constantemente nos está dando. Y para muestra, que no es muestra, es lo más extraordinario, Él ya nos dio a su Hijo. Así que si nos dio lo más valioso, ¿cómo no habría de darnos las cosas más sencillas? Y finalmente, Juan capítulo 14, versículo 3, nos recuerda: y si me fuere y preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que podemos decir, mis hermanos, que su nacimiento, su muerte en la cruz, sus constantes bendiciones y sus promesas son la prueba más contundente del amor de Dios y de su buena voluntad para con nosotros. Si hay algo que tenemos que tener bien firme, bien seguro, es que Dios nos ama y que nos lo ha mostrado de la mejor manera, de la manera más extraordinaria, en la cual haremos bien en fundar nuestra fe. Que no importa lo que pase, podemos estar seguros de que Dios nos ama, de que Dios tiene buena voluntad para con nosotros. La segunda cosa, mis hermanos, que creo que este pasaje nos recuerda, es que Dios tiene todas las cosas bajo su control. La lectura que hicimos empieza hablando acerca de Augusto César, que promulgó este edicto para censar a la población. Y entonces, con esto, el Señor movilizó incluso todo el mundo conocido para poder llevar a cabo sus planes. Por eso creemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas y que a través de ese control sobre todas las cosas también nos muestra su buena voluntad para bendecirnos. Algunas de las historias bíblicas nos recuerdan este control de Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes de el faraón, el rey de Egipto? Un hombre que no tenía conocimiento de Dios y que no tenía ninguna intención de liberar al pueblo de Israel.
el Señor usó a este hombre para mostrar su poder, para darse a conocer al pueblo de Israel con todas estas maravillas de las señales que hizo allí en Egipto. Así que Dios usa a las personas y tiene ese control sobre todas las cosas. Así que estas historias y esta que acabamos de leer en Lucas capítulo 2 nos recuerdan que Dios tiene esa capacidad de mover a la gente, de usar a las personas para bendecirnos. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y dijimos entonces que usó también a Augusto César para movilizar a todo un pueblo, pero en especial para mover de lugar a María y a José. Tenía la intención de cumplir su profecía acerca de que el Salvador nacería en esa pequeña localidad llamada Belén. De no haber sido por ese edicto, muy probablemente José y María se habrían quedado allí donde estaban, porque el embarazo ya estaba avanzado, era tiempo cercano del nacimiento, así que lo más probable es que si no hubiera sido por eso, ellos se habrían quedado allí. Sin embargo, Dios mueve todas las cosas y los conduce hasta Belén, donde finalmente nace nuestro Salvador. Así que creemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Podemos también recordar en esta lectura que hicimos que Dios llevó a Simeón al templo en el versículo 27. Así que podemos decir, mis hermanos, que Dios utiliza aún a quienes no le conocen para dar a conocer su poder y su amor por todos. Dios moviliza a las personas y las pone en un lugar adecuado. Dios prolonga la vida de sus siervos, como lo hizo con Simeón, para bendición también de su pueblo. Todo para mostrarnos una y otra vez que Dios tiene buena voluntad para con nosotros. El Señor sigue haciendo esto mismo, sigue utilizando a quienes no le conocen para bendecirnos. Quizá usted recuerde alguna de esas cosas, como algunas personas que no conocen al Señor traen alguna bendición a nuestra vida, son instrumentos de Dios para bendecirnos. Los trabajos, por ejemplo, son una bendición y algunas personas, aunque no conocen al Señor, contribuyen para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Mueve a personas y eso es interesante, cómo el Señor nos va acomodando en diferentes lugares. El hecho de que usted y yo tengamos este contacto es muestra de estas cosas, cómo Dios nos mueve de un lugar a otro para ser bendición entre todos. Y también lo hace cuando provee para nosotros a alguien que nos da un buen consejo, que nos recomienda un buen doctor, que ora por nosotros y el Señor nos sana. Así que el Señor hace de manera continua estas cosas. Moviliza a las personas y las pone en un lugar donde sean de bendición. La Biblia nos recuerda eso. ¿Se acuerdan de Felipe, que fue movido de un lugar a otro en medio del desierto solo para llevar el mensaje de salvación a este etíope? Así que el Señor continuamente hace estas cosas, moviliza a las personas para bendecir, para traer su bendición y mostrar su buena voluntad. Y podemos decir también que el Señor prolonga la vida de sus siervos para bendición de otros. Así que, mis hermanos, Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios sigue actuando de esa misma manera como nos lo muestra en ese capítulo. Y nosotros podemos confiar en Él. La última cosa, mis hermanos, la última idea que nos recuerda acerca de esta buena voluntad que el Señor tiene para con nosotros es esta. Dios nos incluye en sus planes para traer bendición a todos y mostrar, por supuesto, su buena voluntad. Hay quienes piensan, mis hermanos, que el trabajo es un castigo. Algunos piensan que Adán recibió como castigo el trabajo, como una maldición.
En realidad lo que es una maldición son los espinos y los abrojos que el pecado ocasionó. Así que nosotros en nuestra vida cotidiana, si tenemos complicaciones, dificultades, estos espinos o abrojos, generalmente no es por un castigo de parte de Dios, sino como consecuencia del pecado que a veces está en nosotros. Pero el trabajo siempre fue una bendición. Adán trabajaba aún antes de haber pecado. El Señor le dio el trabajo de ponerle nombres a los animales y de cuidar la tierra. Así que el trabajo siempre ha sido una bendición. El trabajo, mis hermanos, nos da razón de ser, nos da propósito. El trabajo nos permite contribuir en algunas cosas. El trabajo desarrolla nuestras habilidades y talentos. Y el trabajo nos permite bendecir a otros. De la misma manera, como el trabajo tiene tantas cosas buenas, el Señor nos permite contribuir en su obra para que estemos ocupados y también seamos partícipes de estas cosas. Nos da propósito de vida, nos permite contribuir en su obra, nos permite desarrollar nuestros dones y talentos, nos permite ser de bendición a otros. Así que el trabajo es una bendición y Dios nos muestra su buena voluntad al incluirnos a nosotros en sus propósitos. Este relato de Lucas, mis hermanos, nos recuerda que Dios involucró en sus planes a varias personas. Y está, por supuesto, María, quien habría de ser la madre de nuestro Salvador. Está José, quien estaría encargado de cuidar tanto a María como al Señor Jesús y ser de apoyo para ellos. Estaban los pastores que vieron allí a los ángeles y después fueron a comunicar las buenas noticias. Está también Simeón, a quien el Señor le había prometido que no habría de morir hasta ver el nacimiento del Salvador. Y estaba también Ana, la profetisa, que no cesaba de hablar bien a todos los que se acercaban, dice la Biblia, acerca del Señor Jesús. Así que Dios involucró en esta historia a muchas personas. No todos tuvieron, mis hermanos, un papel protagónico. Por así decirlo, el papel protagónico lo tenía María como madre del Señor Jesús, pero había otros papeles también, quizás secundarios y terciarios. José quizá tenía un papel secundario y los pastores un papel terciario, no lo sé. Pero me parece interesante porque Dios nos involucra en su obra y no necesariamente tenemos que ser protagonistas en algunas cosas. Quizá podemos ser partícipes en la obra del Señor, aunque sea con trabajos sencillos, que quizá no involucren tanta reconocimiento o un papel muy protagónico, pero podemos ser parte de la obra del Señor. Hay una frase que me gusta de esta película de El Señor de los Anillos, y es Gandalf, el blanco, que está hablando con uno de estos pequeñitos hobbits, creo, y él está hablando acerca de la maldad que existe. Y Gandalf le dice a este hombre: son los pequeños actos de bondad los que mantienen a raya la maldad. Y me parece que eso es una verdad. A veces queremos hacer grandes cosas, tener papeles protagónicos dentro de la obra del Señor, pero la maldad se mantiene a raya cuando cada uno de nosotros toma su parte quizás sencilla dentro de la obra del Señor y contribuye con estas cosas pequeñas para que la maldad se mantenga allí a raya, sin sobrepasar ningún límite y sin que perjudique a otros. Así que cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene esta posibilidad de involucrarse en la obra del Señor. Si usted cree que no puede hacer nada, que no tiene alguna preparación para servirle, déjeme decirle que está equivocado. Todos podemos darle una palabra de ánimo a alguna persona. Todos podemos darle un abrazo caluroso a alguien y decirle que es importante para nosotros. Todos podemos quizá en algún momento contribuir con la necesidad de alguien. Y todas estas cosas pequeñas
como dice esta frase, mantienen allí a raya la maldad. Permite que nosotros vivamos bien y que las personas que nos rodean también puedan experimentar el amor y la buena voluntad de Dios para con ellos. Así que, mis hermanos, involucrémonos en la obra del Señor. Nos dará grandes satisfacciones y nos da ese privilegio, ser parte de su obra. Así que la historia del día de hoy, mis hermanos, nos recuerda que Dios nos ama, que Dios tiene control sobre todas las cosas y que Dios quiere involucrarnos en su obra. Así que, ya que aprendimos eso, agradezcamos y valoremos el amor que Dios nos ha tenido. Confiemos plenamente en Él porque Él tiene control sobre todas las cosas. E involucrémonos en su obra para contribuir, para tener propósito de vida, para poder ser útil en sus manos. Este es el mensaje celestial. Buena voluntad para con los hombres. El Señor le bendiga. Por su amor.